¿Qué tal amigos de YouTube? Como siempre, su servidor Jesús Edwin Escobar, a seguir trabajando con las lecciones básicas de Excel desde cero y vamos a trabajar el tema de formato condicional. Bueno, básicamente el formato condicional lo que nos va a permitir, lo encontramos en la pestaña de inicio, en el apartado estilos, y aquí tenemos el icono de formato condicional. El formato condicional lo que nos va a permitir es precisamente darle un formato a la celda o al texto o al contenido que tiene esta celda de acuerdo a unas condiciones específicas. Estas condiciones pueden ser numéricas, pueden ser de texto, pueden estar dentro de unos rangos, y eso es lo que va a ser el formato condicional, darnos un aspecto en la parte gráfica un poco más detallado de acuerdo a ciertas condiciones. Entonces, para ello me voy a aplicar del siguiente ejercicio, que te lo voy a dejar en los comentarios en la descripción del video para que lo descargues y lo puedas revisar. Y vamos básicamente a analizar un control de ventas y un control de notas de calificaciones, y bajo ciertas condiciones vamos a aplicar el formato condicional. En este primer caso pues tenemos un control de ventas en el cual vamos a aplicar un formato condicional tipo barra de datos. Entonces tenemos unos vendedores, Santiago, Isabela, Camilo y Natalia, y unos meses. ¿Cómo fue el desempeño de sus ventas desde enero hasta junio? Vamos para ello a seleccionar los datos numéricos, que son los que nos interesan. Nos vamos a ir al formato condicional y vamos a aplicar las barras de datos. Aquí ya vienen predeterminadas con un relleno en degradado o un relleno sólido, como tú lo quieras aplicar. Por ejemplo, vamos a aplicar este de color rojo, y lo que va a hacer básicamente es que el valor más alto, por ejemplo, aquí las ventas del mes de mayo de Natalia, es el valor más alto del rango. Si podemos observar, lo ha pintado todo el fondo del color de la celda, y el valor más bajo, que puede ser por ejemplo este 100 de Isabela en el mes de enero, lo ha pintado de acuerdo al tamaño de cada valor numérico. Aquí tenemos que tener presente de que siempre el relleno de la celda se va a calcular de acuerdo al máximo valor. Por ejemplo, si cambiamos aquí este valor por un 2000, vemos que todas el sombreado de la celda se ajustaron con respecto a ese valor que es más grande. Seguimos también. Otra forma de hacer un formato condicional es haciendo unas escalas de color. Repetimos de nuevo, seleccionamos las celdas donde queremos aplicar el formato condicional, nos vamos al formato condicional, y en este caso lo vamos a hacer es con escalas de color. Aquí ya tenemos unas escalas de color de manera predeterminada. Por ejemplo, esta primera nos da 3 colores, un verde, amarillo y rojo, donde el color verde viene siendo el valor más alto y el color rojo el valor más bajo, y los valores intermedios pues estarían con colores intermedios entre estos dos opuestos. Aquí tenemos el más bajo, que es el 100, y el más alto, que es el 1000. Esa sería una forma de hacerlo con escalas de color. Vamos a hacerlo una tercera forma según una regla más específica. Por ejemplo, queremos que me haga un formato condicional de las celdas que tienen un valor mayor o igual a 400. Entonces esto va a ser según una regla en específico. Entonces repetimos los pasos, seleccionamos las celdas con los valores numéricos, formato condicional, y en este caso nos vamos a este primer botón que nos dice reglas para resaltar celdas. En este caso nos dice que sea mayor o igual a 400. Aquí tenemos varias opciones: mayor que, menor que, entre, es igual a, texto que contiene, ¿sí? Por ahora lo vamos a colocar que sea mayor, no más, que sea mayor, y aquí le podemos escribir el dato, que sea mayor de 400. Y en este caso pues aquí hay varias opciones como lo queremos que se sombree. Por ejemplo, yo lo quiero que solamente me cambie el texto en color rojo, y ahí vemos que ya me está colocando la condición. Los números que son mayores de 400 ya los está colocando con el formato condicional. Sin embargo, la regla nos dice que incluyamos a los que tienen el 400, o sea que debe ser mayor o igual de 400. Para ello vamos a hacer el siguiente paso. Podemos seleccionar
el conjunto de celdas donde aplicamos el formato, nos vamos a formato condicional y nos vamos a esta opción que dice administrar reglas. Entonces esta opción nos va a permitir modificar las reglas, ¿sí? Aquí tenemos mostrar reglas de formato para, podemos mostrar solamente para la selección actual, que es nuestra regla, o en esta hoja ahí vemos que ya tenemos las 3 reglas que hicimos en esta hoja de Excel. Entonces voy a seleccionar esta regla, y le vamos a decir editar regla, y mira que acá dice valor de la celda mayor que, y aquí le cambiamos y le decimos que sea mayor o igual que, ¿sí? El formato inclusive aquí lo podemos personalizar, lo podemos editar, digamos que quiero un color rojo un poquito más vivo y que lo quiero en formato en negrita, y así podemos inclusive cambiarle el relleno si quisiéramos. Por ejemplo, le vamos a dejar un relleno que sea un color este azulito claro. Entonces ya ajustamos 2 características, le va a cambiar el color a la fuente y el color al relleno, y estamos incluyendo bien los valores que sean iguales o mayores a 400. Ok, por otro lado vamos a trabajar este ejercicio de notas en el cual tenemos unas calificaciones de unos estudiantes y lo que obtuvieron en cada una de sus materias. Vamos a crear formato condicional de acuerdo a estos números. Entonces vamos en primera instancia a seleccionar los valores numéricos incluyendo la nota definitiva. Nos vamos a ir a formato condicional, reglas para resaltar celdas, y por ejemplo vamos a definir una regla que sea entre, ¿sí? Entonces vamos a decirle que nos permita resaltar las calificaciones que estén entre 4 y 5. Digitamos los valores del rango que queremos mostrar y le vamos a cambiar el relleno. Lo queremos con un relleno que sea entre color verde, y ahí tenemos ya que nos está resaltando las calificaciones que están dentro de ese rango numérico. Otra forma de hacer un formato condicional es de acuerdo al texto. En este caso vamos a crear 2 reglas para sombrear las palabras aprobado y no aprobado. Vamos a crear la primera regla y seleccionamos el texto, le vamos a decir formato condicional, reglas para resaltar celdas, y nos vamos a ir a la que dice texto que contiene. Y aquí le vamos a colocar a escribir las palabras que queremos, por ejemplo el no aprobado, y lo vamos a decir que lo deje con un formato personalizado en donde le vamos a cambiar el relleno a color rojo y la fuente que esté en negrita. De igual manera tú lo puedes personalizar como tú quieras. Y en ese caso, pues si ya alguna persona no aprobó el curso, simplemente su formato condicional va a estar en estas condiciones de color rojo. Tendríamos que repetir el paso para crear la segunda regla de condicionamiento, pero esta la vamos a hacer diferente. Le vamos a decir formato condicional, nueva regla, y esta es una manera diferente de hacer las reglas, y lo vamos a hacer en esta segunda opción, formato únicamente a las celdas que contengan, y aquí vamos a cambiarle a un texto específico. Y aquí podemos escoger el criterio, que contiene, que no contiene, que empieza por, que termina por. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a decir que empieza por la palabra aprobado. Entonces, en este caso, por ejemplo, le vamos a decir que sea también en negrita y que el relleno de nuestras celdas sea en un color verde. Vamos a darle a aceptar. Esa sería otra forma de crear las reglas de condicionamiento. Entonces, por ejemplo, si Carlos recupera su materia y saca 5, automáticamente ya aprueba la materia y el formato de la condición de esa celda va a cambiar el formato condicional. Una tercera forma de hacer un formato o crear un formato condicional es trabajar los iconos. Vamos a colocarle una especie de semaforización a los números de acuerdo a unos iconos en verde, en naranja y en rojo. Entonces seleccionamos las celdas numéricas, nos vamos a formato condicional, vamos a crear una nueva regla
y aplicar formato únicamente aplicar formato a todas las celdas según sus valores, y vamos a escoger aquí en el estilo del formato lo que es el conjunto de iconos. Aquí hay unos iconos que ya vienen predeterminados. Lo que vamos a hacer es escoger el que más se adecue a lo que queremos hacer. Hay de 3 estados o inclusive de 4 y 5 estados. Entonces en esta ocasión vamos a escoger el de 3 estados, puede ser este, y básicamente aquí le vamos a personalizar el valor, que puede ser en porcentual o en este caso lo vamos a hacer de tipo numérico. Cambiamos el tipo a numérico y vamos a decir un semáforo en verde cuando el valor es mayor o igual, por ejemplo, a 3,5, quiere decir que aprobó la materia, y un semáforo en naranja cuando sea mayor o igual a 2, por ejemplo, que nos puede permitir simbolizar las personas que tienen un derecho a una recuperación. Y por defecto los que estén menor que 2 tendrán una semaforización o un icono en rojo. Ahí terminamos la regla, aceptar, y ahí ya tenemos nuestra semaforización. Aquí vemos que en promedio pues la población o esta pequeña tabla no tiene problemas muy graves. Son simplemente Carlos, que tiene una materia muy baja. Aquí tenemos el semáforo en rojo. Por ejemplo, vamos a modificar acá una materia también y vemos que la semaforización va cambiando, ¿sí? Y así es como podemos hacer las reglas de formato condicional. Por último, recordar que todas las reglas se pueden administrar. Entonces, si me devuelvo acá a la hoja de ventas, vamos a irnos a formato condicional, administrar reglas. Podemos seleccionar una porción de nuestra hoja o le podemos decir que nos muestre todas las reglas de esta hoja. Entonces la sugerencia que les hago: cuando una regla no funcione, no creemos regla encima de otras reglas, sino que administremos las reglas, editemos las reglas, o si no son necesarios vamos eliminando las que no necesitamos, o inclusive vamos creando nuevas reglas. Entonces la parte de administración de reglas es muy importante. Aquí lo voy a hacer de nuevo en la segunda hoja, formato condicional, administrar reglas, que aparezcan en esta hoja, y me muestra básicamente todas las reglas que se hicieron en el ejercicio. Entonces es así, amigos, como podemos hacer las reglas del formato condicional en Excel. Espero sea de ayuda este video, me compartas con tus amigos, manito arriba, te suscribas al canal y chao, muchísimas gracias.